Las personas a menudo se preguntan sobre el destino eterno de los infantes no nacidos, los bebés, niños y los que tienen algún tipo de discapacidad intelectual para comprender el Evangelio. Es innegable que la fe salvífica implica un cierto nivel de comprensión. Esa comprensión es posible gracias a la predicación del Evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además de la predicación del Evangelio, se necesita de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pablo describe el proceso que conduce a una correcta comprensión del Evangelio, la predicación que lleva a oír, que lleva a creer, que conduce a invocar al Señor para salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El oír implica entender. Ahora, si para recibir el Evangelio es necesario comprender el sacrificio de Cristo, la pregunta es: ¿cuál es el destino eterno de los infantes no nacidos, los bebés, niños y los que tienen algún tipo de discapacidad intelectual para comprender el Evangelio? Esta pregunta es difícil de responder, puesto que la Biblia no nos ofrece ninguna respuesta explícita. Sin embargo, con base en varios pasajes, así como una comprensión de la doctrina del pecado, podemos establecer alguna teoría viable que nos lleve a pensar bíblicamente sobre su destino. La Biblia es sumamente clara en el sentido de que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En Efesios capítulo 1, Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por otra parte, Pablo dice en Romanos capítulo 9 que esa predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o a la bondad que el hombre va a tener, sino más bien al puro afecto de su voluntad. Dios dice claramente en su palabra: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahora, si partimos de la premisa de que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que todos nosotros, cuando éramos niños y todavía no creíamos en el Señor, ya éramos elegidos si después se vino a manifestar que nosotros llegamos a ser cristianos. O sea que los niños que hoy son adultos, una vez fueron niños y fueron elegidos y se convirtieron finalmente al Señor. La dificultad viene en el hecho de que Dios no solamente predestina a los que se van a salvar, sino también el medio a través del cual se van a salvar. Y el medio es la predicación de la palabra de Dios. Las personas tienen que responder en arrepentimiento y fe. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Así que hay una predestinación, pero hay también un medio a través del cual el predestinado viene a ser salvo. La dificultad es que el niño, el infante que muere en la infancia, no tiene la oportunidad ni de arrepentirse ni de ejercer fe. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Bueno, el mundo evangélico ha tenido 3 posiciones mayoritarias en cuanto a esto. La primera es: todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Y hay muy buenos hombres de Dios que creen esto. De hecho, es la posición que la mayoría del pueblo evangélico tiene. La otra postura es que solamente los niños elegidos serán salvos. Y la otra postura es: no sabemos. No podemos decir dogmáticamente una cosa ni la otra. En lo personal, yo tiendo a decir, la palabra de Dios no es clara en cuanto a este tema. Mi tendencia es a creer que el niño que muere en la infancia
va a la presencia del Señor. Ahora, yo creo que es importante aclarar algo aquí antes de dar por terminada esta pregunta. Nosotros sabemos que Dios es bueno, es santo, es justo. Cualquiera que sea la decisión que Dios tome con respecto a los niños que mueran en la infancia, es una decisión buena, es santa y es justa. Por el contexto general de las Escrituras, mi tendencia es a pensar que los niños son salvos. Ahora, esa respuesta, a mi parecer, la tendremos con toda certeza cuando lleguemos a la presencia del Señor. En resumidas cuentas, la postura del pastor Sugel Michelin es que los infantes que mueren van directamente a la presencia de Dios. Ahora escuchemos al pastor John MacArthur de cuál es su postura a este tema. ¿Qué le pasa a aquellos que mueren, que están demasiado jóvenes para entender el Evangelio de Ali? Bueno, escribí un libro acerca de eso hace algunos años atrás, titulado Seguro en los brazos de Dios, y estoy convencido de que la Biblia de manera muy clara enseña que los niños que mueren antes de que lleguen una edad en la que pueden creer o rechazar el Evangelio, básicamente son llevados a la gloria con el Señor. Hay varias razones para eso. En un pasaje del Antiguo Testamento hay una ocasión cuando recuerdan ustedes la historia de David y Betsabé. Claro que David tuvo un hijo mediante su unión y ese bebé murió. Y David dijo, yo iré a él. David dijo, él no puede venir a mí. Este es un hijo infante que murió, mas yo voy a él. Esta es la confianza de David, de que ese hijo está con el Señor. Porque David sabía a dónde iba. Él sabía que él despertaría en la presencia de Dios cuando muriera. Entonces David con confianza dijo, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Y él lavó su rostro y se limpió y terminó la tristeza, porque él sabía que él vería ese pequeño de nuevo. En contraste a eso, con su hijo Absalón, un hijo adulto, plenamente un hijo que se rebeló contra su padre, malo, impío, quien fue matado, y David no podía ser consolado, no podía ser confortado. Y él lloró, estuvo en duelo, de manera inconsolable, y no se detenía. ¿Por qué? Usted no lo oye a él decir, está bien, él no puede venir a mí, mas yo voy a él. David nunca dijo eso. Ese hijo adulto dejó la vida de David eternamente, porque él se fue a la perdición, lejos de Dios. El pequeño lo volvería a ver. Jesús dijo algo que habla de esto también cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí en el Evangelio de Marcos, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con los niños pequeños. Creo que cuando los niños pequeños mueren, antes de que puedan escoger, creer o rechazar, el Señor los reúne. Entonces, cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. No considere que ese niño ha sido perdido, sino ha sido ganado. Ha pasado brevemente a lo largo de esta vida sin ser tocado por el mundo impío, solo para entrar a la gloria y gracia eterna. La verdadera tristeza debería ser por aquellas personas que viven y rechazan el Evangelio. No llore por sus niños en el cielo, llore por sus hijos en la tierra, para que vengan a Cristo. Esta es su gran responsabilidad y su gran oportunidad. Gracias por ver nuestro video. Si eres nuevo, te animo a suscribirte y a compartir nuestro contenido para que la palabra de Dios pueda alcanzar a más personas. Tu apoyo nos ayuda a difundir el mensaje de esperanza que encontramos en las Escrituras.